Bien, hola, bienvenidos todos. Qué bueno que hayan sobrevivido la tortura hasta la sesión de hoy. Solo se pone peor, así que si estabas planeando desertar, el momento es ahora porque se va a poner imposible, difícil. Si realmente te gustó y si realmente estás viendo Tron Uprising y toda la cuestión, por favor quédate porque se pone muy bueno. El final, esto van a ser 19 sesiones gigantes, de la cual nosotros llevamos como 80 episodios en 3 videos. O sea, 80 sesiones en 3 videos. Y bueno, no hemos terminado el primer episodio de 19. O sea que esto se va a poner re bueno. Em, bien, sigamos con los fundamentos matemáticos. Entonces podemos poner que la cadena de Markov de decisión, preparación de Beck, simplificada como S0 mecánico, S1 testigo, pérdida, S2 recodificar. O sea, vayamos poniéndolos. Entonces podemos poner acá cadena de Markov de decisión. Y en esa es la preparación de Beck. Es un poco simplificada. Entonces tenemos que S0, él es un mecánico. En S1, él es un testigo. Pero no solo es testigo, sino también ve la pérdida de su amigo. Pérdida de su amigo, de Body, cuando ellos asesinan a su amigo. S2, en S2 él está en la onda de recodificar y reaccionar. O sea, la cultura es completamente contestataria, reaccionaria, porque él no soporta que haya pasado eso, no lo supera. Le quedó marcado para siempre. Haber perdido a su mejor amigo y al único, con el único con el que podía jugar toda la vez. De ahí tenemos que en S3 él es el renegado, como el rebelde más ya como apropiado de la situación. En S4 él se convierte en el sucesor. Y sucesor, bueno, sucesor puede tener varios valores. Dejémoslo acá por un momento así. Sucesor puede tener P1, P12, P23 y P34. Hay un fallo, una captura de res de matriz de transición. Éxito absorbente S4, fallo, toda la vaina, modelo de Markov simplificada, la progresión de la esta. Entonces uno lo que debe relacionar acá es lo siguiente. La discretización de la trayectoria de Beck. S sub 0, yo les puse como sin el sub, sorry. Primero mecánico, luego el testigo de la pérdida de body, luego recodificar, actuar, reaccionar, las operaciones renegadas, el sucesor con la fusión de disco y el fallo absorbente opcional, que pongámoslo.
¿Cierto? Entonces yo te voy a ir dejando como todas las fórmulas y tú después miras cómo las aplicas en tu vida. Una variante orientada al entrenamiento trata S sub 4 como éxito absorbente. Entonces, de cierta manera, podríamos decir que S sub 4, por ser el sucesor, es un éxito absorbente. El tiempo medio hasta la absorción usa la matriz fundamental n y la podemos describir de la siguiente manera. N, que es igual a la diferencia de I entre Q elevado a la potencia negativa de 1, y esa matriz es la cantidad fundamental de cadenas de Markov absorbentes. Podríamos tenerle también un análogo en tiempo continuo. ¿Cierto? O sea que tenemos, entre comillas, una derivada entre otra derivada, pero llamémosla para efectos de simplicidad delta entre delta de t multiplicado por p de t, o sea, de tiempo, el pi de tiempo, y la delta entre delta tiempo, asumiendo que tenemos la delta en movimiento y que debajo en el denominador hay otra delta tiempo. Esa operación como un operador es lo mismo que decir pi transcurre sobre el tiempo porque q está oscilando o está rotando, que usualmente q se utiliza para rotaciones y p para traslaciones, o se usan intercambiablemente, pero idealmente es pi y q, traslación y rotación. Ponemos por acá casos límites. Entonces tuviéramos una memoria no markoviana, estados ocultos como pruebas de Tron como MDP parcialmente observable, las transiciones adversarias controladas por Page, que más adelante podríamos verlas, ¿sí? ¿O ya las vimos? No sé, no, todavía no. Y la probabilidad de trayectoria en tres pasos. Entonces uno podría suponer que tenemos la siguiente condición.
Bien, entonces teniendo esto podemos suponer que podemos suponer el valor de P01, el valor de P12, el valor de P23, partiendo de S sub 0, la probabilidad de llegar a S sub 3, que habíamos dicho que S sub 3 era renegado, pero era de un mecánico a ser un renegado, en exactamente 3 pasos hacia adelante por la ruta principal. Entonces, como que la ruta principal es saltar del primer nivel al nivel 12. ¿Cómo? No lo sé, weón, pero tendrás que hacerlo. ¿Y cómo saltas del nivel 12 al 23? No tengo ni puta idea. Una forma fácil de saltar entre niveles alta es hacer eh, capacitaciones estilo Snocom, de las que son, por ejemplo, Reina de Copas, que te mete de todo en 3 masticadas así sencillitas, y ahí uno queda ya como cómo se ensambla un programa en C con CMake, cómo se clona un repositorio, cómo se opera con una terminal interactiva, cómo se ejecutan comandos, cómo se programa con for loop en una terminal interactiva, etcétera, 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 cómo se utiliza un comando, sus parámetros y sus opciones, persistencia, historial, snapshots, restaurar toda la cuestión, porque de esa manera uno va saltando varios pasos y tiene así como la ventaja que ya sé muchas cosas o sea, no lo sé todo sobre cada cosa, pero ya sé muchas cosas como los nuggets importantes de cada uno de los 3 pasos que tengo, porque tampoco tengo muchas opciones, o sea, tengo 1, 2, 6, 23, o me quedo en el 0, 1 pegado toda la vida y no llego jamás al 12 y no llego jamás al 23, o salto por nuggets. Nuggets. Bien, entonces, teniendo estos valores y esta cuestión, podemos empezar a utilizar la calculadora científica, ¿cierto? Sería algo así como esto. Y ese resultado, que es 0,9 por 0,7, multiplicarlo por el P23. O sea, ¿dónde estoy? Marica, ya. Y eso debiera darnos que P es igual a 0,378. Entonces, si lo multiplicamos por 100, tenemos que el 37,8%, y escribámoslo acá, el 37,8% por la ruta del bien, por decirlo de alguna manera, por decirlo por la ruta pura, hacia adelante en 3 pasos, ¿cierto? O sea, tenemos el 37%, el 37,8% de la ruta pura hacia adelante en 3 pasos ya recorrida. Eso es muchísimo, porque estamos saltando del 1 al 12, no estamos pasando del 1 al 2. Entonces 37%, 37,8%. Listo. Ahora, tenemos que desde S sub 3, cada CR permanecer, avanzar, fallar, es decir, como que habría que, tenemos, a ver,
Permanecer sería mantenerse, porque lo difícil no es empezar, o sea, sí, bueno, hay gente a la que se le dificulta empezar, pero lo difícil no es empezar, lo difícil ya es cuando te empieza a pedir que te mantengas y no tienes excusas, o sea, como que no hay dónde poner excusas, sino es como, o te mantienes o te mantienes, o te mantienes, ¿qué? O te mantienes o te mantienes, o desapareces y no subsistes, o te mueres y quedas completamente eliminado de la red. Entonces, para efectos, permanecer es 0,55, avanzar es 0,25 y es avanzar solo hasta C4, S4, perdón, avanzar hasta S sub 4. Y fallar, porque ojo que Beck falla harto durante su trayectoria, o sea, no es que las sabe todas y llega sabiéndolo todo. De hecho, le toca competir contra el hecho de que todos ya saben más, de que todos ya tienen canchas, de que algunos ya tienen experiencia. Y ese valor es 0,20. Entonces, aquí hay que empezar a pensar con las estadísticas literal que la probabilidad de sobrevivir 4CR sin fallo tiene que ser igual a 1 - 0, ¿cierto? Que sería la diferencia de 1 con 0,20 elevado a la cuarta potencia. Entonces, veamos nuestra calculadora. La diferencia de 1 con menos 0,20, que es 0,80. O sea, bueno, para efectos es 0,8. Entonces veamos como acá pongámosle que la rama de fallo desde el estado de renegado, porque él falla resto hasta que aparece Tron, como el Steve Jobs, y le dice, bueno, ya tienes muchas pifias, weón. Déjame, yo te entreno y te digo cómo se hace para que te salga bien. Y de ahí en adelante se pone difícil, porque ahí sí que lo ponen a prueba, y ahí él ya no tiene excusas, y ahí ya no puede, sí, es como más difícil mantenerse. Entonces, nuestra rama de fallo del renegado es la diferencia de 1,020, que es igual a 0,8, y para efectos nosotros tendríamos que 0,8, ay, me equivoqué, elevado a la cuarta potencia, deberá darnos como, claro, 4096 con el cero. Entonces 0,8 elevado a la cuarta potencia
sería algo así como 0,4096. Entonces, si lo multiplicamos por 100, tenemos que el 41% de probabilidad de no fallar en 4CR con riesgo independiente en 0,20 es como relativamente muy peligroso. Pero recordemos que el salto que estamos dando no es nada sencillo. El salto de 1 a 12 es peligrosísimo porque ve que está a su suerte, ve que está solo, está por pura intuición, está por pura cancha y por pura experiencia personal y por puro a juicio de criterio personal, ni siquiera tiene a un mentor bueno, respetable, que le diga, no, estás equivocándote, no, así es mejor, no, mira, de tal manera te resulta más fácil, no, está él solo por su cuenta mirando qué diablos, y si revisamos el porcentaje anterior, 37% de la probabilidad de hacer la ruta pura hacia adelante en 3 pasos, dividido nada, no se puede dividir en 3 porque todavía no aparece Tron, todavía no es ese 4, o sea, ese sub 4. Entonces, las probabilidades de fracasar superan con creces y por 3% las probabilidades de que la ruta pura hacia adelante salga en 3 pasos del 0 al 12 al 23. Sin embargo, yo te recomendaría que no te rindas. Y usualmente, por ejemplo, Snowcom casi siempre cuando va a empezar un proyecto se ve de la misma manera. Tú dices, bueno, pero ¿cómo voy a solucionar yo un problema con un repositorio entero, completo, así gigantesco, si no es un único núcleo del problema? Es decir, el problema se refleja aquí, pero a veces, y a medida que tú vas avanzando a pasos gigantes, también salen miles de opciones. Y ahí ya se automatiza, se utilizan scripts y cuestiones para que la vaina interactúe. Pero al principio es re difícil porque está frío, está congelado, no se ve nada. Y uno, sí, no se sabe muy bien qué va a pasar. Entonces hay un 40%, bueno, 41% de probabilidad de no fallar. Yo tengo mis sentimientos encontrados. Es una forma de verlo. Otra forma de verlo es que lo que decíamos anteriormente, el riesgo independiente, porque cuando tú ya estás trabajando para Tron, y hay plata, hay lana y ya te desenvuelves como puedas. No importa con que tú tengas un trabajo de horario, no importa, porque uno no te vas a varar. Es decir, por ejemplo, Beck trabajaba para Tron de manera informal los fines de semana en su casa, le hacía programas todo el video de su GitHub, pero a él después lo contratan en el garaje de Able. Y en el garaje de Able no hay negociación alguna. O sea, en el garaje de Able es sí o sí y punto. Y él no puede darse el lujo de perder ese trabajo. Pero, por ejemplo, si él necesitara invertir en alguna responsabilidad, en alguna obligación, en alguna instancia, él tiene el backing de Tron que le está soltando las lucas frecuentemente. Entonces, por eso pareciera que el weón va rapidísimo. Pero finalmente es porque hay muchas cosas que requieren es que uno sea solvente y cuando uno está siendo empleado los primeros años, uno no es solvente. Entonces ahí él lleva una ventaja y desde esa perspectiva el 41% de probabilidad de no fallar estaría también, o sea, como que un poco en el espejo, porque tendría un riesgo, o sea, como que el riesgo independiente, la probabilidad de no fallar con ese riesgo independiente 0,20. Ahora, otra cosa que le pega a uno muy duro es la ansiedad
del perfeccionismo, porque a medida que uno va avanzando y se va haciendo perfeccionista, uno no empieza con una promesa de un empleo seguro en el cual se hace todo lo que a uno le conviene, todo lo que a uno le gusta, todo lo que a uno le interesa, y sobre todo que de la otra parte confían en ti, como que respetan tu criterio profesional, respetan tu criterio académico, te permiten ciertas libertades, te exigen ciertas cosas porque saben que puedes darlas, que sabes que tienes para responder. Em, Uno no empieza con esas condiciones. Y eso, ese afán de superación puede generar una ansiedad de que y lo vamos a poner acá, tiempo de espera geométrico, es decir, tiempo de espera que se siente que se está moviendo porque uno se está moviendo sin nada a cambio. Y te toca todos los días pararte a las 6 5 de la mañana. Si horas desde las 4 a las 6:30 ya tienes que estar produciendo durante 3 4 años a solas como puedas con tu compu y tu cabeza y de pronto una biblioteca pública, pero nadie te va a pagar, nadie te va a contratar, nadie te va a reconocer nada. A mí me pasó igual durante casi 6 años y ese es el tema, que finalmente eso puede causar como la sensación de que el tiempo geométrico es tiempo de espera y en el fondo así es. No va a dejar de moverse y uno no va a dejar de sentir que eso se está moviendo, pero es un altruismo que le da a uno muchos puntos porque uno no está esperando nada a cambio, sino está tratando de contribuir a la causa. Ahora, después viene una situación y es que en el caso Able, el tiempo de espera geométrico, no sé cómo sea en otras instancias, pero sé que no es como en esta, y es que el tiempo de espera geométrico es para la fusión del disco, es decir, a ti no te van a pedir que muestres tus habilidades, a ti no te van a pedir una entrevista de trabajo, a ti no te van a pedir un portafolio, nada. A ti te van a estar esperando para entregarte un compu super ultra poderoso y te van a decir, ahí tienes, y si logras desenvolverte bien, y si no, no podremos volver a hablar, no se volverá a cruzar nuestros destinos, así que te estamos esperando. Y yo me acuerdo cuando estudiamos con Selena en Alaska Matemática, weón, era una chimba, porque al final la última clase antes del grado el profe decía como, miren, yo sé lo que va a pasar con ustedes. Hoy estamos aquí en Unialaska y es Fairbanks, todo es paz, tranquilidad e invierno. Pero yo sé que ustedes cuando terminen los van a llamar porque después se tocaba ir a hacer la ceremonia en Las Vegas. Y los van a llamar de la NASA, los van a llamar de la NSA, los van a llamar de SpaceX, los van a llamar de diferentes instancias y van a empezar a preguntarles si les interesaría un proyecto de matemática. Los van a llamar de Apple, les van a llamar de todas las empresas de Los Ángeles. Y yo sé que a más de uno de ustedes le va a sonar la idea de la plata. Y les recuerdo que si ustedes concluyen, resuelven, solucionan y responden todos los exámenes que nosotros le hicimos acá correctamente, ustedes tienen las bases para responder una pregunta que les van a hacer. Y si ustedes van a Las Vegas y responden la pregunta, hay un cheque de $5 millones esperando por su respuesta. Así que escojan un destino. Pueden ir también a Washington, pueden ir a Boston, está MIT. Ahí, tienen su propia manera de hacer las cosas, es muy diferente. Pero si se quieren quedar acá, entonces enfóquense, organícense toda la vaina y ustedes van a poder responder la pregunta. Entonces, ante eso, lo que se necesita para poder como eliminar ese riesgo de que uno tiene un riesgo independiente es anclar al sistema de developer.apple.com y esperar a que los proyectos de uno empiecen a surgir, a coger vuelo, a despegar. Y viene después en su momento la fusión del disco. Y ya es como, bueno, pues entonces tú ponle 2 teras a tu compu y empieza tú también a desenvolverte como técnico de la parte de hardware. Haz lo que quieras con software. Cuando tengas algo para ofrecérmelo a cambio de dinero, yo te voy a apoyar y todo bien, voy a ver cómo te puedo corregir y si ya está listo te lo pago. Pero ayúdame a construir esta empresa. Y claro, como hay plata, entonces uno se motiva más rápido y se desenvuelve más fácil y como que uno ya quiere más cosas grandes. No sé cómo sean otras empresas, yo la verdad es que desconozco, la verdad no se me ocurre, no se me ocurre que como sea con Microsoft, como sea con Nokia o con otras empresas. Me imagino que también tienen algún incentivo para motivarlo a uno a empezar.
Pero el que nos tocó a nosotros era así, o sea, como que después de que un momento llega la fusión del disco, el profe decía, como yo sé que ustedes van a ir a Las Vegas y van a quedar enamorados de La Plata. Y no fue mentira, güey, de verdad que a todo el mundo le fue re bien. Entonces, tenemos algunos valores. Recordemos que ya estamos en S3. S sub, perdón, S sub 3. Y ya estando en ese sub 3, lo que corresponde es valorar que P vale 34 igual 0,25. Y esto lo que pretende a ver, una flecha que sirva, una flecha que sirva. Bueno, miremos si esta flecha sirviera. Sí. Ya, entonces esto es porque necesitamos llegar de S3 a S4 vía P34, ¿cierto? Es decir, aquí tendríamos un ampersand de programación de que S y ni siquiera, es que así no se puede. Bueno, pero dejémoslo como está. Porque tengo esa flechita tan chistoreta. Ya, ahora sí. P34 es el vehículo para llegar de S3 a S4. Entonces se empieza a poner cada vez más traumático. Porque no solo no hemos llegado a 12, no tenemos con qué llegar a 12. Aparte, estamos en 0,1. Hay que pasar por P23 y el destino es P34. O sea, son sus 34 niveles en 4 espacios. No sé si la motivación solita le da a uno tanto para tanto. Así que yo creo que la recomendación aquí es hacer yoga, escuchar música, no trasnocharse, hacer Kundalini yoga, quizá hacer Kundalini yoga, no sé. En serio, sería como lo importante para tener energía y fuerza para bancarse todo eso. Em, entonces, una vez que tenemos estos valores, sabemos que el tiempo medio de espera es
1 dividido P. No sé si esto te suena familiar. No sé si esto te suena familiar porque, por ejemplo, no sé si esto te suena familiar porque cuando vas a obtener la frecuencia, como que, a ver, pongámoslo acá. Bueno, no lo puedo explicar con esta calculadora, pero tú tienes como que el numerador es 1 y el denominador la variable. Eso es importantísimo porque claramente estás aproximándote a un sistema gigantesco. A veces uno se aproxima a sistemas más pequeños porque no hay tanta plata, porque no hay tanto compromiso, porque no hay tanta obligación, tanto chicharrón, tanto problema, tanta vaina. Sino que uno se aproxima como a un horario, a que, bueno, me contraten de tanto a tanto haciendo esto en Ubisoft, en empresas que te contratan para, hombre, tareas muy específicas. Te da una oportunidad pequeña y toda la vaina. Pero cuando es a nivel sistema, gestión de sistema, administrador de sistema, hay mucha vaina que toca hacer. Entonces el sistema se vuelve gigante y uno no sabe que ese sistema se desenvuelve rapidísimo a diario. Y aparte de que uno va re despacio, va en una nave chiquitita, uno no alcanza a ver que el sistema es gigante, uno ve lo que está enfrente de uno. Em, entonces por eso tenemos aquí como que lo importante es que hay un uno entre variable. Entonces podríamos hacer nuestra cuestión de variable. Entonces ahora, sí, no, todavía no es con mucho cariño. Y ya, uno entre 0,25 es igual a E de tiempo. O sea, E de t, ya. Y esto es lo mismo que el valor 4. Y ahora tenemos que la diferencia entre 1 y 0,25, que es 0,75, se expresa elevado a la tercera potencia, ¿cierto? Ah, pero yo porque estoy aquí, tacho. No. Se expresa elevado a la tercera potencia.
Y ahora tenemos la diferencia entre 1 y el resultado de ET a la tercera potencia. Y esto es igual a PR, donde tenemos PR. A PR que habíamos dicho fuese una constante, pongámoslo por acá, parecía como constante, que PR menor o igual que 3 se aproxima a 0,578. Entonces, claro, seguimos como con una mano adelante y otra atrás. Porque, claro, o sea, es que ese es el problema. No es que uno sea una persona ambiciosa, pero el problema es que el proyecto, al ser tan grande, las probabilidades de lograrlo siempre son cero. Y las probabilidades de que todo falle y todo salga mal siempre son como 40% superiores de tus expectativas más así holgadas. Entonces, obviamente, tenemos aquí ya que si le dijéramos multiplícalo por 100. No, esto no lo multipliques por 100, güey. El 0, ay, mariquis, 0,578 por 100 nos daría 57,8% de probabilidad de fusión entre CR, ¿cierto? La media de 4 CR, cerca de 57,8% sería, o sea, en 4 CR tenemos 57,8% de probabilidad de fusionar el disco en 3 CR. Bien. Esta vaina se pone buena. No te me desconectes, no te me vayas para ninguna parte nunca. Nos vemos en la próxima. Porque en la próxima vamos a estar charlando de la visión de teoría de la información y la codificación de la partición del disco. Esa parte es reiterativa, aparece recurrentemente como la música folclore en las academias. Es muy difícil deslegitimizar una música raíz solamente porque no haya una redacción académica a propósito de la misma. Entonces, a pesar de que la música raíz, de que la música folclore aparece de manera tradicional recurrente, debe haber una explicación académica para su forma, para su estilo, para su técnica, para su formato, para su género, para su instrumentación, interpretación, todo eso tiene su técnica. Que esté escrita o no se vuelve secundario. De la misma manera aparece esa canción tradicional, entre comillas, folclórica, de la partición del disco representada por fragmentos. Eh, y frecuentemente la piedra angular, el momento angular, como que la variable de frecuencia, en tanto, eso en inglés a nosotros lo explicaban como center of moment of inertia. El instante El instante neutrino del núcleo en el instante de rotación durante la inercia, es decir, si tú tienes una moneda que está rotando sobre su espacio, todo el tiempo está rotando sobre su propio eje, hay un punto de inercia cero. Ese punto de inercia cero, en ciertas piezas folclóricas recurrentes, así retropicales, aparece como, sí, pueden burlarse, aparece recurrentemente. Y casi que por tradición de que, como aparecía famosamente, era lo único que se escuchaba, es lo único que hay, pero hay otras cosas, aparece como desfragmentación de un disco. Pero si lo pensamos,
los fragmentos de un disco NTFS, que es la variante que saca Windows NT para sus sistemas de red, que son diferentes. O sea, todo el mundo los cuestiona, yo sé, ya, bueno, ya no me tiren piedras, pero todo el mundo cuestiona el sistema de red, ya sí, porque si tú lo sabes o si no lo sabes, te lo informo. em, los sistemas que hacen cartografía de red para el stack TCP/IP en formato ISO, de las 7 capas del modelo ISO, perdón, OSI, estamos en español. em, los sistemas que hacen esa cartografía de red para diagnosticar, para intercomunicar toda la vaina, se quejan todo el tiempo de que Windows no tiene un stack de TCP/IP. Y se quejan todo el tiempo de que Windows no es un sistema operativo de red. Y se quejan, pero ¿qué tiene que ver, güey? Yo soy usuario de Mac y toda la vida he sido un usuario de Mac y a veces, pero ¿qué tiene que ver, güey? O sea, ¿qué te importa? Si, o sea, si es como si a mí yo soy Windows y me dicen, ay, pero es que tú nunca fabricas camiones. Y es como, ¿y qué me importa, güey? Lo mío son las motos, los míos son los vehículos, no sé. Nunca he pensado en hacer un camión. Entonces, obviamente, a veces creo que los desarrolladores de red pecan un poco, incluso también los desarrolladores de ciberseguridad pecan un poco de pretender que le pueden exigir a todas las empresas lo mismo. Y contaron con el golpe de buena suerte de que en Mac eso no era un obstáculo, pero no fue como que Mac pensó, ah, claro, algún día nos van a exigir esto para seguridad, tengámoslo listo. No, fue siempre por funcionalidad, siempre por tener mayor cantidad de servicios y stock de productos, pero puede que otras personas, otros desarrolladores, otros fabricantes no les interese eso. Puede que, por ejemplo, el enfoque de Excel era gigante, weón. O sea, y en su momento el tener un Windows era importante y ha sido tan famoso, pues porque tenía integrado toda la suite de Office. No necesitabas mucho más para disfrutar de tu entorno, de tu estación de trabajo. En la Mac era de otra manera, quizá el enfoque fue diferente, quizá también habían tareas de productividad, pero yo creo que siempre fue más como para desarrollo. Yo siempre lo he visto como una máquina gigante de desarrollo de proyectos grandes, porque no te exige muchos requisitos de sistema. He escuchado incluso comentarios de que Windows es muy exigente para su propio sistema. Y quizá el Windows o el Linux o el Mac tienen cada uno sus cosas buenas, sus cosas malas, no lo sé. Pero para efectos, este tema de la partición del disco y de la fragmentación o la desfragmentación, a mí me resulta como un mito urbano, como cuando la gente decía que el dinero de la tarjeta débito cuando era en plástico se iba a perder, o sea, como que le iban a robar su dinero y ahora ya no iban a poder pagar con billetes, entonces ya la gente no le iba a vender los artículos y entonces, mejor dicho, terrible, porque como hace con una tarjeta, ¿dónde está la plata? Entonces, claro, los bancos la hicieron de oro porque ahora sí tenían cómo asegurar la plata, pero hubo gente que decía que eso era malo, que eso el dinero es en efectivo, el dinero es un papel. Entonces, por eso, tantos rumores y tantos problemas cuando el protocolo Gopher en Japón eran dado que las personas creían que el dinero era como una suerte de fotografía. Y entonces como que si yo pago con un billete, puedo pagar con una fotografía, puedo pagar con un papel barato, puedo pagar con un papel caro, pero da lo mismo con un papel fino, con un papel ordinario, da lo mismo porque lo que importa es entregar un papel. Claro, ¿y cómo desfalca uno un banco? Sí. ¿Cómo atenta uno contra un banco? Pues de esa manera. Entonces, si bien no es una mentalidad muy terrorista, sí atenta terroríficamente contra un banco. Y mucha gente en ese momento decía, no, pero es que el dinero el dinero no es con tarjeta. Punto final. Ya. Para efectos de la partición del disco, de la fragmentación, de la desfragmentación, hay muchos mitos urbanos que son falsos. Por ejemplo, el mito de que uno puede desfragmentar un disco. Los fragmentos que tiene un disco de NT para Windows son muy claros, son un límite de 32 que te autoriza aproximadamente, cuando mucho, 4 gigas de transferencia, es decir, 4 gigabytes de transferencia. A eso toca hacerle una división para
calcular cuántos megabytes por segundo te permite y después de cuántos megabytes por segundo te permita, después de cuánto tiempo de esa transferencia de megabytes por segundo dado tu ancho de banda, en qué momento el límite se activa. ¿Por qué tiene límites? ¿Por qué no puede ser infinito? Porque idiota, vas a quemar tu propio disco duro. Por eso las empresas de telecomunicaciones no les conviene vender un límite de ancho de banda. Les conviene que cuando tú utilices el servicio y los trabajos de ellos, no quemes tu propio disco. Eso es importantísimo para ellos. Así les pagues 11.000, 30.000, 100.000 o 2 millones al mes, lo que les importa es que puedas seguir pagándolo porque puedas seguir utilizándolo. Entonces hay esa clase de límites técnicos muy claros, no tiene nada que ver con el negocio. Después está HFS Plus y HFS normal, que son los de Mac, que tenían como el límite del doble, me parece, como de 16 gigas, una cuestión así. Y ahí se veía un poco más tacaño. Se veía mucho más tacaño. Porque los fragmentos que tiene un disco de Mac es enorme, es como 512. O sea, la cuestión es comparada con uno de 32. Imagínate, tú tienes 32 sectores. Eso es harto. Y al del Mac le ponían una carga brutal, weón, así 512 sectores y haz lo que te dé la gana, pero separaba las 16 gigas. Y tú como, qué maldito tacaño, weón. ¿Cómo me hace esta? ¿Qué es esto? ¿Qué es, weón? Qué burla, qué irrespeto. Esto merece un insulto de vuelta. Nada que ver. Y quizá por sistema, porque la parte del software no coincidía también con los discos. Entonces, claro, pasó durante mucho tiempo, hasta antes de High Sierra, todo era una maldita tortura en el Mac, porque tú tenías el hardware más potente, pero las librerías, los proyectos de código de fuente abierta, de open source, toda la vaina que había en esa época, para interfaz gráfica que podías utilizar para elaborar tu propia interfaz gráfica, no resistía tanto hardware. Era una mierda. Entonces, obviamente, pasaron cosas como que cuando se promocionó Snow Leopard, decía como, claro, puede que tenga ciertas limitaciones en la interfaz de usuario gráfica, pero si le pones una carga te resiste 16 gigas teóricas de RAM. En esa época, el máximo más potente y más cerdo era de 4, weón. Y eso decía 16 gigas de RAM teóricas. Y tú averiguabas cuántos son 16 gigas teóricas de RAM. Son casi 64 gigas de RAM, weón. Entonces uno decía, en teoría, si uno optimiza el compilador para que no use 8 bytes de memoria por cada variable, por cada constante, y lo optimizas a 0,5, claro, la weá dispara. Entonces re bien por eso, porque si tú necesitas establecer mansa aplicación de tremendo tamaño, con 80 gigas de tamaño para la aplicación, no se te va a caer porque no la tengas en 4 distribuida, en 4 computadores, en 5 proyectos, en qué sé yo, la tienes en un compu chiquitito, personal, no sé qué, medio digital, nómada digital, qué sé yo, pero con plata. Em, y después de eso está el APFS, que es el Apple File System, que es la implementación de estado sólido. No he revisado en qué está para Windows, pero sé que para Linux tiene, o no sé si para Linux y para Windows, no tengo muy claro, pero hay un problema y hay que ser muy cuidadoso y si tú eres usuario de Windows te lo recomiendo. Hay que tenerle como un hilito bien fino al Windows con los discos de estado sólido para no borrarle nunca el sistema operativo a uno de Windows con el SSD cuando uno intenta renovarlo o restaurarlo. Por ejemplo, ¿qué hace uno con la Mac? Tiene uno el Time Machine toda la vida. Sale, entra a modo recuperación. Limpiar el disco completamente, le dice borrar el firmware del disco, luego le dices reinstalar, en 20-30 minutos te reinstala todo el sistema operativo, entras, está el compu como nuevo y vas sacando del Time Machine lo que sea más reciente que sea necesario, pero ya borraste todas las aplicaciones que utilizaste durante el año pasado que no las vas a utilizar este año. No necesitas cambiar el compu, sigue siendo potente, sigue estando vigente, es muy bonito, toda la vaina. Y eso se puede hacer de manera ilimitada, tú puedes hacer eso, pero si tú le haces eso a un Windows y te lo digo, por favor, trátalo con cariño, eh, tiene un máximo como de 6 o a 10 dependiendo de la marca, dependiendo de la calidad, dependiendo del precio, muchas vainas, pero tiene de 6 a 10 máximo de iteraciones. Después de ese límite,
puede pasarte que cometas el error de decir, ya listo, lo voy a limpiar, borro todo, o sea, saco un backup externo, borro todo el disco, le reinstalo el disco, el sistema operativo y listo, y funciona. Porque puede que te pase que a mitad del instalador te diga, no, no encuentro el disco, weón. No tienes un disco y el disco muere. ¿Por qué? No sé, pero la implementación del firmware para mí en C del disco ese de estado sólido para Windows es mucho más frágil, es mucho más sensible. Entonces, ¿cuál sería el workaround que yo tendría en ese momento? Un buen desinstalador. Por ejemplo, los desinstaladores que yo diseñé con modestia aparte. Pero en serio, fuck you. No, pero a lo bien, los desinstaladores que yo diseñé para Mac cumplirían esa misma función en un Windows. De hecho, ese sería un proyecto interesante, un desinstalador para Mac, para Windows, sorry. Porque el problema de desinstalar una aplicación es que tú la desinstalas, todos los leftovers, todas las referencias de sistema, todas las referencias de usuario, todas las referencias de licencia quedan pegadas, güey. Y ese es el grueso de una aplicación. O sea, sí, la aplicación puede pesar 3 5 gigas, pero las 18 gigas de información de logs de toda esa vaina no se van. A menos de que tú lo hagas. Yo voy a hacer un desinstalador de eso. Entonces la jugada ahí para no pegarle nunca duro al disco duro de uno, ya que es sencillito, o sea, no es sencillo, sino que es frágil, con esa clase de cosas es bien quisquilloso. La gracia es tener un desinstalador bueno para que esa vaina dure y no le toque a uno pues estar cambiando de disco o de compu cada 3 años, porque la gracia de comprar un compu es que le dura uno 10 años. Y este que yo tengo, por ejemplo, es modelo 24 que se vendió en el 2022 y aquí estamos en el 2026, casi 4 años después, y se siente como nuevo. Y yo le pongo unas cargas re pesadas y en el largo plazo nunca refleja nada así como malo, siempre está bien, es repotente y ya vamos por el M5. Esto fue M2 de las últimas versiones que salieron del M2 porque siguió produciendo, o sea, justo el boom de Apple fue en M1 y M2. Después M3, sí, bueno, M4 más o menos, y de pronto en M5 despegó otra vez con mucha fuerza y vendía mucha cantidad. Entonces, esa es la gracia, que uno compra la cuestión. Ya, la desfragmentación del disco, o sea, yo entiendo que la desfragmentación no se puede hacer. Y cuando se habla de desfragmentar un disco, se habla como de limpiar esos sectores, no de arrasar con todo echándole pues fuego a la tierra sembrada. No, güey. Y incluso ni siquiera, o sea, ese concepto o sea, hay muchos conceptos que en la Mac no existen, como que el concepto de virus o el concepto de fragmentación en el disco pues no existen. Quizá existan otras cosas, yo no lo sé todo sobre Mac, pero quizá existan de otra manera o con otras características, pero precisamente el concepto del servicio desfragmentar existe de otra manera. Existe como daño permanente, daño reparable, daño irreversible, y el daño permanente es como, ni modos, tu compu no va a prender y tienes como diagnosticarlo. Después de que lo apagues no va a volver a prender. Y se queda uno pegado, que reposo y que reposo y que reposo. Ya. Daño irreversible, daño, ¿qué? Daño permanente, daño o daño irreversible. Una de las dos se intervienen con que uno no va a aprender, se intercambian con que uno no va a aprender y el otro es que el disco está permanentemente dañado, pero que va a seguir funcionando hasta que muera. Y el disco reparable, el daño reparable es como después de los 7 años cuando ya, pucha, el disco ya no va más tanto, no va más. Pero se puede seguir reparando. Es como que sale ese daño y tú le pasas en la utilidad de discos, le dices primeros auxilios y él descarga toda la información del disco, corrige, borra, repara, restaura, reinicia, y te dice, el compu va a quedar congelado, por favor, no muevas el trackpad, no toques nada, porque se va a congelar la cuestión mientras yo borro, ataco así, pero regresivamente, y esas reparaciones siempre son regresivas. Entonces el compu queda congelado y uno dice como esta mierda está, perdimos el control, pero no, es que está reparando. Entonces, eso es lo que se conoce como desfragmentación del disco, como reparar los daños que se van causando a lo largo del tiempo, porque claramente, sí, o sea, como que no hay manera de predecirlo, y más si es un sistema de red, tiene interacciones así como externas un poco heavy, porque en medio de todo lo que yo decía, claro, el Windows es más conservador, pero a la vez tiene su lógica de estabilidad, es decir, si va a ser corriente continua, pues que sea ininterrumpida, ya que si tú le metes red, no es que se vuelva alterna, no es que se vuelva poco continua, pero tiene una variable extra que hay que dominar, el concepto de que es un sistema operativo de red, que es un router, que es un switch, que es multicapa, que es
como no sé, enrutamiento IP, que es direccionamiento MAC, esa clase de cositas chiquititas para poder uno buscar en Homebrew qué se necesita. O Chocolatey para Windows y ver por ahí quién se ha inventado cositas curiositas que le puedan servir a uno para solucionar problemas, arreglar, reparar, restaurar, no sé qué. Entonces sí, vamos a hablar de la codificación de la partición del disco, vamos a hablar de la visión de teoría de la información y nos vemos en la próxima. He dicho, chao.